Señor les bendiga una vez más en este día. Es precioso saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo y saber pues que el Señor nos da libertad una vez más de venir y verdad saludarles a través de este canal y traerles una porción de la Escritura en este día. Sean pues, pueda Dios bendecir su vida, sus almas y podamos continuar en esta batalla, en esta lucha. En este día queremos hablar un mensaje corto acerca de un tema y lo hemos llamado confusión. ¿Por qué lo hemos llamado confusión? Porque estamos confundidos, ¿verdad? Con la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la Biblia. Unos dicen una cosa, otros decimos una cosa y al parecer no nos ponemos de acuerdo. Al parecer, ¿verdad? Las grandes instituciones, las grandes religiones dicen una cosa, las iglesias pequeñas dicen otra cosa y nosotros los que predicamos esta palabra y que pues no somos personas reconocidas a nivel de ningún medio, ni siquiera en la misma ciudad donde uno vive, pues decimos otra cosa. Y por eso hemos llamado este tema confusión, porque estamos todos confundidos. Y verdad, cada quien con su pensamiento, cada quien con su manera de ver las cosas, y parece que estamos dejando la Biblia a un lado. Y eso ha sido, verdad, por supuesto, el deleite, ese es el propósito del enemigo, de confundir al pueblo de Dios, de confundir la iglesia del Dios vivo. Que el Señor nos ayude para poder seguir luchando en este camino, avanzando poquito a poco, para seguirnos preparando a través, ¿verdad?, de cómo pasa el tiempo. Que sea su gracia y su misericordia ayudándonos a cada uno de nosotros. Ahora quisiese pues a leer, sin más preámbulo, ¿verdad?, leer las Escrituras en el segundo libro, en la segunda epístola de Timoteo, la segunda epístola que Pablo envió a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de la segunda epístola del segundo libro de Timoteo. La Escritura dice así, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. O hasta el versículo 5. La Escritura dice así en el nombre del Señor Jesucristo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios bendiga su palabra. Ahora, aquí en esta porción de la Escritura que hemos leído en este momento, hay dos cosas que quiero connotar o que quisiera resaltar, ¿verdad? La primera es, ¿verdad?, que le dice en el versículo 3, la Escritura
o más bien en el versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y aquí está la clave, la que a muchísimos de nosotros he podido notar, que enseñamos la escritura, y ahora sí que se lo voy a decir con todo mi corazón, más que todo a mí personalmente. Lo tomo personalmente esta porción, este pasaje de la escritura, le dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la clave es paciencia, y muchas veces es lo que nos falta. A mí personalmente me es difícil, se lo digo con todo mi corazón, muchísimas veces soportar cosas, básicamente incoherencias que la gente habla, o incoherencias que algunas personas, predicadores, algunos hermanos predican acerca de esta sagrada escritura, de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dice que con toda paciencia, en pocas palabras, que sea paciente, que doctrine, que enseñe, que redarguye, pero que lo haga con paciencia. La base fundamental que él está poniéndole a Timoteo, que Pablo en esta epístola a Timoteo le está diciendo que lo haga con paciencia. Y la otra cosa que quería connotar es, vea a lo que vamos, al tema, ¿verdad? Dice el versículo 4, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, la definición de fábula, de acuerdo al diccionario que tenemos, ¿verdad? Dice que fábula es un relato o composición literaria que proporciona una enseñanza o un consejo. Vuelvo y le repito, tiene dos significados, tiene dos definiciones. El primero dice relato o composición, relato o composición literaria que proporciona una enseñanza o un consejo. Eso es el primer significado de fábula, al cual se tornarían las enseñanzas de muchos falsos maestros, por supuesto. El segundo significado dice leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes antiguos. Eso es fábula. Vuelvo, repito, el segundo significado, la segunda definición de fábula dice leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes antiguos. Bueno, a eso se tornaría las últimas enseñanzas, cuando el mundo estuviese viviendo exactamente donde estamos viviendo ahorita, una tergiversación total y completa de las escrituras. Pero se nos ha sido dicho que enseñemos, que redarguyamos en todo tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Con paciencia. Y eso es lo que queremos hacer en este día entonces, ¿verdad? Que veamos las escrituras, que veamos cómo es que nos enseñan las escrituras, ¿verdad? Que podamos ir viendo paso a paso. Ahora, ¿por qué estamos diciendo estas cosas, verdad? Vuelvo y repito, por la confusión que hay en las iglesias, en las grandes denominaciones, en la denominación básicamente a la que nosotros hemos pertenecido o pertenecemos, llamada el mensaje. Amén. A los que creemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos envió un profeta para los últimos tiempos, pero que de ahí que hemos tergiversado, y unos dicen que va a resucitar y va a empezar a predicar de nuevo, otros que Él es el que va a dar la voz de resurrección, otros, amados hermanos, ¿verdad?, que Él es el ángel para la última edad y tantas cosas. Ahora otros que dicen que ya las 7 edades terminaron y estamos viviendo, ¿verdad?, en el milenio. Otros que
ahora nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es la puerta, sino que la puerta es William Marion Branham, y tantas cosas, ¿verdad?, que se están diciendo. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en tiempo de confusión. Estamos viviendo en el tiempo de la tergiversación del Evangelio, donde sí o sí esta palabra que fue escrita por el Espíritu Santo y esta epístola que se le fue enviada a Timoteo tiene sí o sí que cumplirse. Que el Señor y Salvador Jesucristo nos ayude entonces para que podamos, ¿verdad?, ir entendiendo. Ahora vea cómo dice la Escritura en San Juan 10. Tenemos la Escritura aquí en el capítulo, en el capítulo 10 y el versículo 7 al 9. Vea cómo dice las Escrituras, porque como decimos hay tanta confusión. Otros dicen que el hermano Branham es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero ciertamente le digo, yo prefiero quedarme con lo que las Escrituras nos enseñan. La Escritura dice en el versículo 7 del capítulo 10 del libro de San Juan: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Vea, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, la Escritura dice el que por mí entrare, en futuro, no el que por mí entre. La Escritura no tenemos errores en esta palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia es clara, concisa, específica, como solemos decir, y dice el que por mí entrare, no el que por mí entre o el que por mí esté entrando. El que por mí entrare será salvo. Dios bendiga la Escritura. Dios nos ayude, el Señor Jesucristo nos ayude a poder entender todas las porciones de las Escrituras, ¿verdad? Porque ciertamente, como decimos, hay tanta tergiversación que ya no sabemos ni a dónde correr. Ahora, Él es la puerta, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas, nadie más. La Escritura, yo creo que no debería de haber confusión, no debería de haber, amados hermanos, no debería de haber ninguna, ¿verdad?, dos opiniones, por decirlo de alguna manera, o dos revelaciones de esta. Jesús es la puerta. En San Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad. Vea lo que dice San Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie absolutamente va al Padre. Nadie entra al reino de los cielos sino a través de Jesucristo. Él y solo Él. Absolutamente nadie más. No existe un ser humano, no existe un ángel, no existe un arcángel, no existe un querubín, no existe un serafín, no existe un predicador, no existe un evangelista, no existe ningún otro ser, ni terrenal, ni celestial, aparte de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos pueda conducir a la vida eterna, por el cual podamos entrar a la vida eterna. No existe absolutamente nadie más, sino aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Aquel que fue guindado en una cruz, fue molido por nuestros pecados. Vaya tergiversación que le hacen a las Escrituras. De verdad, que el Señor nos ayude, porque me llena de celos espirituales el escuchar que digan semejantes cosas. Que el Señor nos ayude y nos dé paciencia, ¿verdad?, para seguir corriendo esta carrera, para seguir luchando en este camino en el que vamos, para poder irnos soportando los unos a los otros. Vea, porque tenemos que también decir y también tenemos que enseñar que muchos de nosotros estamos equivocados o muchos de nosotros estamos correctos. Pero vea, el que
el que a veces dice algo equivocado, simple y sencillamente tal vez en su corazón lo está haciendo creyendo que está correcto, como lo que hacía Pablo cuando iba camino allá para Damasco, a encontrarse con aquellos cristianos y a traerlos para que le dieran cárcel, ¿verdad? Y de repente Jesucristo se le apareció. Ahora, ¿qué era lo que Pablo tenía? Era celo por la sana doctrina de Dios. Era celo por Jesucristo. Simple y sencillamente no tenía revelación de que a quien él estaba persiguiendo era el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando tal vez con muchísimos de algunos hermanos, hasta quizás de yo mismo. Simple y sencillamente, ¿verdad? Pudiésemos decir algo equivocado. No está en nuestro corazón tal vez decir las cosas equivocadamente. En lo que está en nuestro corazón es predicar esta palabra y enseñar esta palabra. Si decimos algo equivocado, no es que lo quisimos decir equivocado, o no es que lo queremos decir equivocado, o no es que tenemos algo en contra de uno u otro hermano. Simple y sencillamente es la manera en que miramos las Escrituras, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Ahora, vea cómo pues es que el enemigo ha traído o está tratando de confundir en este tiempo de la última edad, ¿verdad? En que estamos viviendo, estamos viviendo en los tiempos del arrebatamiento, en el día en que el Señor Jesucristo se presentará y arrebatará y transformará a un pueblo. En esos días estamos viviendo en este tiempo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense cómo en Mateo 16, el versículo 13 en adelante, él empezó a hablar la Escritura dice, viniendo Jesús a las regiones de Cesarea, Filipo preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen? Vea cómo pues quisiese tal vez tener una pizarra y mostrarle el cuadro completo. Vea cómo la Escritura empieza y le dice, ¿quiénes dicen? Ahora, Jesús, en el tiempo del ministerio de Jesús, casi siempre lo que él predicó, lo predicó para para los tiempos finales, para el tiempo del fin. Él hizo muchísimo énfasis en el tiempo final, o sea, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora, fíjense cómo es que él dice, viniendo Jesús a las regiones de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vea, y no es mi tema, por supuesto, en algún otro tema quizás ampliaremos, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque, hermano, es tremendo saber que en nuestras iglesias, ¿verdad? Ya ahora el Hijo del Hombre no es Jesucristo, sino que es otra persona. Pero vean lo que dice acá. Versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Ya se lo leí. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿quiénes preguntaban? ¿Quiénes estaban confundidos acerca del Hijo del Hombre? Los hombres. El mundo secular, el mundo religioso, no sabía quién era el Hijo del Hombre. Estaba confundido. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vea qué cuadro tan perfecto. ¿A quiénes le están mencionando ellos? A todos los profetas. Eso dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre. Jeremías, vea, aquí se lo repito, se lo leo. Ellos dijeron, unos de los hijos de los hombres, ¿verdad? El mundo religioso, amados hermanos. Y en ese mundo religioso, en ese hijo de los hombres, caemos todos nosotros, los que estamos, por supuesto, tergiversando escrituras. Vea cómo dicen ellos, vea cómo contestan, vea cómo la respuesta que dan los discípulos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los hijos del Dios viviente de esa edad en la que Jesucristo pisó esta tierra. Vea cómo ellos contestan. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Para el mundo secular, el Hijo del Hombre era un profeta. Para el mundo religioso, para los hombres, el Hijo del Hombre, en pocas palabras, ellos ponían al Creador del universo como un profeta. O ponían a un profeta en el lugar del Hijo del Hombre, en el lugar del que creó los cielos y la tierra. Ahora la pregunta fue más concisa. Vea,
o la pregunta fue más específica, perdón. El versículo 15 dice, él les dijo, ¿y no vosotros quién decís que soy yo? Amén. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? En otro estudio tal vez pegaremos las escrituras donde el Hijo del Hombre es Jesucristo. No sé por qué estoy metido en esto, porque ciertamente no era esto lo que iba a hablar. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. ¿Verdad? Ya conocemos esa escritura. Más que todos nosotros los que, ¿verdad?, acudimos a las iglesias de lo que llamamos el mensaje. Esto es para nosotros, es verdad. Es escritura, pero muy conocidísima, amados hermanos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús, el Hijo del Hombre. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré lo más importante, ¿verdad? Bueno, no lo más importante, lo más conmutante, digamos, para decirlo de alguna manera. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, amados hermanos, si creemos, ¿verdad? O para muchísimos de nosotros, los que, pocos más bien dicho que me ven, ¿verdad?, que hemos entendido o creído que el Señor Jesucristo en la última edad tenía que mandar un profeta sí o sí, porque así nos enseñan las escrituras, ¿verdad? Sabemos a qué se está refiriendo esta escritura. Sabemos pues que a Pedro se le dieron las llaves. Y sabemos pues que esa llave de la cual Jesucristo le está ofreciendo a Pedro se llama revelación. Amén. Vemos pues que cuando él hace la primera pregunta, los hijos de los hombres no tienen absolutamente nada de revelación. Pero vemos pues que después él pregunta acerca de él y la revelación le cae a Pedro. Y sabemos pues que entonces la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca. Sobre la roca que significa revelación. No sobre Pedro como nos lo ponen nuestros hermanos amigos católicos, ¿verdad? No sobre Pedro, por supuesto, sino sobre la roca. Sobre la revelación, sobre la llave que se le dio a Pedro. ¿Por qué la llave? Porque en el día de Pentecostés, en Hechos 2, en adelante y 38, Pedro se paró y abrió la puerta y dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Algo que ya lo hemos dicho en otro mensaje, en las mensajes cuando predicamos las 7 edades de la iglesia, algo que fue tergiversado por el Imperio Católico Romano diciendo que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro se paró con esa revelación. La llave significa revelación. Amados hermanos, la llave de David que la Escritura dice significa revelación, quitar la venda de los ojos. Y en otro estudio tal vez entraremos en más detalle para poder probar esto, pero significa revelación. Pedro se paró con esa llave, con esa revelación y dijo que bautices en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, si Pedro tuvo la llave, tuvo la revelación y se paró para decir que se bautizase en el nombre de Jesucristo. Ahora, y hemos entendido que esa llave era la revelación y que la iglesia no está fundada, no está anclada sobre Pedro como enseñan los amigos católicos, sino sobre la revelación, sobre la roca que es revelación, sobre la llave que es revelación, sobre Jesucristo mismo. Si hemos entendido todas esas cosas, entonces ¿cómo pues nosotros mismos? Vean, nosotros mismos, no le estoy hablando al mundo religioso, le estoy hablando a nosotros mismos, los que hemos creído en este mensaje, ¿cómo tergiversamos ahora? ¿Cómo es que tergiversamos que el Hijo del Hombre se llama William Marion Branham? ¿O cómo es que tergiversamos que la puerta es William Marion Branham? Si la llave para abrir la puerta se llamó revelación, ¿cómo es que ahora la puerta es un hombre?
Que el Señor nos ayude a seguir luchando. Vea, en Lucas 17. En Lucas 17, el versículo 20 y el 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? A Jesucristo mismo, a la misma persona, a Él mismo le dice, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. El arrebatamiento que hemos dicho en otros mensajes es Jesucristo mismo. Él es la puerta, Él es la vida, Él es el camino, Él lo es todo. Bendito sea su nombre. Por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense, él le está diciendo a los, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Le está diciendo a los fariseos. Ellos estaban preguntando acerca del reino de los cielos. Ahora él les contesta, el reino de los cielos no vendrá con advertencia. Porque es un arrebatamiento, porque es una transformación, es un acto de transformar y arrebatar súbitamente cuando nadie lo sabrá, ¿verdad? Y son tal vez temas que ya hemos dicho en otras ocasiones. Ahora, fíjese en Apocalipsis 3 y el versículo 7. A la edad de Filadelfia. La edad de Filadelfia fue la edad que comprendió antes de la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En el versículo, fíjense, en Apocalipsis 3, versículo 7 y el 8, dice así la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, o sea, Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, o sea, el que tiene la revelación. La llave de David, amados hermanos, significa revelación. Vea, David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. David fue un rey que, aunque tuvo tantos errores, fue un hombre en el Antiguo Testamento con revelación. Con más revelación que cualquier otro hombre. Con revelación, no con visiones. Visiones miraban los profetas. Profecías tenían los profetas. Pero David fue un rey con revelación. Con sabiduría. Tanto que fue, ¿verdad? Continuó en el reino de Salomón y del hijo de Salomón. David reinó por 40 años, igual que Salomón, igual que su nieto. Entonces, amados hermanos, David fue un rey con revelación. Ahora, por eso la escritura nos está diciendo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguna abre, dice esto: yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, fíjense cómo dice a Filadelfia: he puesto delante de ti, o sea, lo que viene es una puerta abierta. Amén. Él conoce sus obras y está anunciándole a la edad que va a encontrarse o que va a continuar con Filadelfia, que ha puesto una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? Es Jesucristo con su llave. Él es la puerta y la llave se llama revelación. Jesucristo abierto totalmente. Es la revelación de Jesucristo abierta para que podamos tener acceso. ¿A través de qué? A través de un profeta que vendría y abriría lo que significaban los 7 edades de la iglesia, lo que significaban los 7 sellos. ¿Quién haría eso? Jesucristo. ¿A través cómo? De un hombre. Amén. Pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos, amados hermanos, vea lo que dice:
delante de ti una puerta abierta. El que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Ahora, esa puerta la abrió Jesucristo. ¿A través de quién? De un profeta. De los profetas que han venido y de un profeta en esta última edad. ¿Qué trajo? Nos trajo revelación en abundante. Como para que ahora estemos trastornados, estemos confundidos, tergiversando las escrituras. No deberíamos de estar así. Pero vea, ahora, lo que le quiero decir es esto. Y espero que vean el cuadrito que le quisiese mostrar, el cuadro completo, la fotografía, la imagen completa. ¿Por qué pues? Si este profeta de la última edad, a quien Jesucristo se reveló por completo, abrió, dice que he puesto una puerta abierta, le está anunciando para la edad que va a encontrarse con Filadelfia. He puesto delante de ti, o como quien dice, a partir de ahí comenzaba la revelación, la puerta abierta. Comenzaba, atravesó en el año 106, en el año 1906, perdón, en el avivamiento de la calle Azusa de Los Ángeles con este hijo, con este gran hombre, William Seymour. Y continuó, y usted que conoce los escritos, ¿verdad? Y conoce los mensajes del hermano William Marion Branham, saben a qué me estoy refiriendo. Pero vean, ¿por qué pues? Si Dios se reveló en un hombre y Dios abrió una puerta, la misma escena, oiga bien, y grábese, y si usted si va a ver este mensaje, si está viendo este mensaje con todo su corazón, entonces, si usted ha tomado la decisión de ver este mensaje, de ver a esta enseñanza, si nadie lo ha obligado, si fue por decisión propia, que lo hizo, que lo puso, entonces grábese esto en su corazón. La misma escena de Mateo 16, 13, 17, 18 y 19 de Pedro la encontramos aquí al final. Pedro tiene la llave, la revelación. Aquí un hombre tiene la revelación, está abierta al final de los tiempos. Y se llama William Marion Branham. Totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando lo ponemos a Él, que Él es la puerta, que Él es el ángel de la séptima edad, que Él es el que va a resucitar y volver a predicar, que, amados hermanos, que Él es el Hijo del Hombre, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen los amigos católicos, edificando la iglesia sobre Pedro. La misma llave que tenía Pedro, que se le dio a Pedro, fue la que se le dio aquí. Porque la iglesia católica aterró todo eso. Pero Pedro se paró y dijo, arrepentidos y bautizados, y entendemos toda esa parte nosotros bien. Donde sabemos bien edificada sobre Pedro, sino que fue edificada sobre la revelación que se le dio a Pedro. Esa es la roca. Pues entonces al final de los tiempos tenemos exactamente la misma escena. No deberíamos, ¿por qué?, errar en esta revelación. Es exactamente lo mismo. Cuando ponemos a un hombre en el lugar de Jesucristo, estamos haciendo exactamente catolicismo. Poniendo a Pedro en el lugar de Jesucristo. Poniendo la iglesia sobre los hombros de Pedro. Es exactamente lo que estamos haciendo en estos últimos días. Pero que el Señor nos ayude para poder entender por qué está pasando todo esto. Porque estamos viviendo los tiempos, como le dijo la escritura que leímos, donde habrá comezón de escuchar la sana doctrina, pero no se podrá, porque falsos maestros nos hemos aglomerado enseñando, trayendo a la gente a las fábulas, a las enseñanzas religiosas, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de fábula? Le dije, a la leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes antiguos. Eso es lo que las escrituras nos están enseñando específicamente. Nos estamos totalmente apartando de la sana doctrina del Señor.
Pero un arrebatamiento vendrá. Estamos viviendo en los días de ese arrebatamiento. Y estamos viviendo en los días que ya fueron dichos que íbamos a vivir. Donde cada quien se irá, ¿verdad? Por su propia decisión sobre lo que, ¿verdad? Lo que él decida tomar o ella decida tomar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Vea lo que el Señor Jesús nos habló también, conocidas escrituras para todos nosotros. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Vea cómo dice la escritura en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué es el reino de los cielos? Dijimos otro mensaje, es Jesucristo mismo, es un arrebatamiento. ¿Qué dice San Juan 14:1, perdón? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar moradas, para que donde yo estuviese, o donde yo estoy, más bien dice en el presente, también vosotros estéis. Y si me fuere y preparé morada, volveré, regresaré y os tomaré a mí mismo. En un arrebatamiento. Eso es el reino de los cielos. Es un arrebatamiento, una transformación, tomando Jesucristo, tomando su espíritu a él mismo. Como lo hemos dicho, amados hermanos, en tantas incontables, innumerables ocasiones. Ve aquí pues ahora Jesús anunciándonos o diciéndonos, dándonos la parábola de cómo será ese día, el día del arrebatamiento. Cómo es que Él vendrá. En Mateo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero las 10 eran vírgenes. Tenemos que tomar en cuenta eso. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Lo que está pasando ahora. Amén. Las 10 vírgenes se durmieron. Así estamos. Prácticamente estamos durmiendo sin darnos cuenta qué está pasando alrededor de nosotros. Así se está moviendo la iglesia del Señor Jesucristo. Nos estamos yendo tras fábulas, tras leyendas, tras narraciones, tras lo que dijo fulano de tal, lo que dijo fulano de tal. De esa manera nos está durmiendo el enemigo, nuestro entendimiento espiritual. Y aquí Jesús nos lo está enseñando. Mateo 25, versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirla. Ahora, si está empapado, ¿verdad? Como hemos dicho en esto, ¿verdad? Que nosotros llamamos el mensaje, sabemos que a la medianoche es un clamor, es un mensaje que iba a venir. Viene el esposo. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. El versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron las 10 y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y otra vez nos vuelve a decir que la puerta se cerró. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque Jesucristo es la puerta. Y Él es el que bajó en un arrebatamiento y se levantó y la puerta se cerró. Y hemos enseñado tantas veces que después del arrebatamiento, literalmente lo que comienza es una tribulación.
y el mensaje y el evangelio genuino, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se termina. La revelación, oiga bien, la revelación de la palabra se termina ahí. Porque ya se terminó el plan de Dios y pasa a los judíos, a los israelitas. Ahora, vea cómo dice la Escritura. Y las que estaban cerradas y las que estaban preparadas, malas prudentes, ¿verdad? Entonces, permítame, estoy buscando lo que le quiero decir. Pero mientras, el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en las bodas, con él en las bodas, y se cerró la puerta. Ahora, mas las prudentes respondieron, el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, ¿qué es lo que queremos enfatizar con eso? Que muchos pensamos o tenemos la idea de que inmediatamente que se dé el arrebatamiento, el evangelio se va a parar de predicar. El evangelio continuará predicándose. La palabra de Dios, esta gente que haga, los maestros falsos que se han aglomerado, continuarán predicando. Porque ni cuenta se darán. Amén. Pero la puerta se cerró. La llave se cerró la llave, cerró la puerta. La revelación fue quitada del mundo. ¿Por qué? Porque la revelación que se llama Jesucristo está en bodas con su esposa, con su novia. Ahora, después dice la Escritura, vinieron estas otras vírgenes, las insensatas. Y vinieron diciendo, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él pues nos ayude a entender, que Él nos revele de qué se tratan todas las Escrituras, para que no tergiversemos, para que no caigamos en la confusión en que el mundo religioso ha caído. Donde quiera que usted se encuentre, que el Señor Jesucristo le bendiga su alma, bendiga su familia. Es mi deseo, es el deseo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Euseda. Donde quiera que usted se encuentre, reciba un abrazo. Dios le bendiga.